Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profesor Carlos Borda Soriano, docente del curso de Comunicación 1. Bueno, primero les comento que en el curso de Comunicación nosotros nos dedicamos a lograr que los estudiantes pues, puedan redactar textos expositivos. Entonces, ahí precisamente la gran idea está en el uso de Avatar para mejorar la producción de textos expositivos. Eh, la pregunta esencial ha sido, ¿cómo puedo lograr que los estudiantes mejoren la producción de textos expositivos? Y ahí ha surgido la gran idea. Quiero explicar un poquito más y para eso voy a compartir pantalla, en qué consiste esta gran idea, dado que hay un contexto, y entro por aquí a la explicación, el contexto de los estudiantes que nosotros recibimos en el curso de Comunicación 1, que son estudiantes básicamente que están en tránsito de la escuela a la universidad. Entonces, los estudiantes tienen mucho conocimiento de tecnología, pero está más aplicado a lo lúdico. Experiencias de este tipo, por ejemplo, que es un poco interactivo, más sencillo, es clásico en los estudiantes, ¿no? Los juegos, eso los motiva, eso los divierte. Y cuando ingresan a la universidad se encuentran con esta realidad. Ingreso acá al curso, esto es lo que visualiza el estudiante. Ingresa a su semana y de pronto se encuentra con este contenido. Bienvenidos al curso Comunicación 1. En este módulo desarrollaremos el módulo Situación Comunicativa. Comencemos. Y así. Objetivos. Cuando culmines el estudio del módulo, estarás en condición de... Entonces lo Bien, lúdico a continuación, pasa a un conoce los segundo temas a plano en ese desarrollar nivel de en este interacción módulo. que nosotros encontrábamos, ¿no? Y si nos remitimos a los materiales que utilizamos también en las videoconferencias, este es el material, ¿no? Por ejemplo, aquí. Agregamos, es verdad, agregamos imágenes, pero son imágenes estáticas que a veces no motivan demasiado a comparación de repente con los avatars. Y precisamente ahí, ahora voy a mostrar en qué consiste la propuesta. Ya está. Dentro de la propuesta, considero pues que en este contexto en el cual el estudiante conoce distintas herramientas, pero tiene una mayor proximidad a lo lúdico, entonces considero que el avatar, por esta gran interacción que me puede generar, sería no solamente una gran motivación, sino permitiría que el estudiante pueda asimilar mejor las características, las estructuras de un texto expositivo y por lo tanto poder plasmar eso en su redacción, ya sea utilizando de repente un formulario, Drive o de repente utilizando Padlet, pero el avatar sería ese generador de conocimiento en función a la motivación. Y voy a utilizar para esto, por ejemplo, dos básicos para empezar. Uno es Canva. Con Canva yo puedo crear avatar y lo puedo insertar en mi material que utilizo en las videoconferencias. Por lo tanto, habría una mayor motivación en ese proceso de explicación, no solamente en la videoconferencia, sino también cuando yo pueda publicar mis anuncios en la plataforma de la universidad, en el Blackboard. Entonces los anuncios serían más motivantes y por lo tanto tendría una recurrencia, una frecuencia de mayores estudiantes que revisen mis anuncios porque estarían de repente motivados para ver qué avatar he utilizado en esa semana o cuál es, o cómo he de repente creativamente, cómo he diseñado, cómo le he dado la voz de repente, ¿no? Entonces siempre habría una motivación que iría cambiando, dado que no sería un solo avatar. Pero también a eso utilizaría el espacio, ¿no? Acá voy a explicar más o menos en qué consiste este. Es un espacio gratuito. Special es una plataforma especializada en reuniones. Por ello tendremos herramientas de exposición, conversación e interacción.
que la vuelve una opción muy relevante a la hora de generar sesiones de trabajo. Lo primero que haremos será trabajar a través de la web. Es importante crear tu avatar. Para ello, entramos a nuestro perfil. Ya, entonces Special, por ejemplo, acá ya lo vemos en la plataforma, ¿no? Acá, por ejemplo, el avatar ya está en un espacio virtual, pero en ese espacio virtual precisamente condicionaría, diseñaría para que el estudiante, por ejemplo, encuentre propiedades del texto. Las 3 propiedades aparecen. Entonces, eso reforzaría a lo que ya el estudiante revisó en su módulo, lo que se explicó en videoconferencia, y esto le hace más lúdico, esto es más próximo a la realidad del estudiante que llega en ese primer ciclo a la universidad. Entonces acá veamos. Como veis, esto es un escenario donde yo puedo moverme por él, ¿vale? Puedo ir andando. En este caso es un vídeo que hemos puesto aquí. ¿Veis? Este vídeo lo hemos puesto nosotros mismos, así que podemos hacer, por ejemplo, clic y podemos visualizar el vídeo, lo que hay. ¿Vale? Ya, por ejemplo, acá comparación, ¿no? De un material donde yo proyecto YouTube y el estudiante va revisando el video. Acá es la misma función. Lo que cambia es la forma como el estudiante accede a ese mismo video mediante una plataforma que es más lúdica, más próxima al estudiante. Entonces, aquí yo podría utilizar hasta inteligencia artificial para poder sintetizar videos sobre la clase y presentarlo en la parte final ya a modo de retroalimentación. Entonces, como es una plataforma gratuita, esto facilitaría el afianzamiento del aprendizaje. Entonces, lo que nosotros habitualmente en Comunicación 1 explicamos en cada semana, por ejemplo, la estructura de un texto, de un párrafo de introducción. Explicamos cuál es la estructura, presentamos los modelos, pero todo es estático. En cambio, presentar la información a través de estos espacios a modo, ya sea de retroalimentación o a modo de presentación de los contenidos, me facilitaría para que el estudiante pueda asimilar mejor, y cuando ya pase a una etapa de redactar en su Padlet, entonces el estudiante tendría mayor facilidad. Ahora, esto es importante porque también, como el curso de comunicación es virtual, hay la tendencia de que en videoconferencias accedan pocos estudiantes, ¿no? A pesar que tenemos 3 aulas en una videoconferencia, acceden pocos estudiantes. De repente en algunos salones acceden 50 estudiantes, 80 estudiantes, pero al tener este espacio lúdico, al tener en videoconferencia estos espacios para interactuar de otra manera, habría motivación por ellos, ¿no? Y de esa manera tendríamos mayor estudiantes en videoconferencia. Entonces, las indicaciones que nosotros vayamos dando, los comunicados que vayamos dando a conocer, llegarían de mejor manera y a mayor cantidad de estudiantes. Entonces, habría una mayor compatibilidad también, esa relación, esa interacción entre estudiante y docente, lo cual repercutiría en ese proceso de asimilación sobre el proceso de producción de textos expositivos. Entonces, por ahí, 2 propuestas, ¿no? 2 propuestas. Uno, comenzar con el tema del avatar, con el special, para ir interactuando sobre todo en el momento de las retroalimentaciones, o cuando nosotros a inicio de la clase querramos presentar un video, lo presentamos desde este espacio. Y segundo, como cada semana todos utilizamos un PPT, en ese PPT tendríamos que trabajar el avatar desde Canva, que es gratuito, y desde ahí, desde ese espacio, todo el PPT prácticamente podríamos interactuar con el Canva. Lo demás se mantiene. El espacio que el docente pueda utilizar para redactar, sea a través de los formularios, sea en el Google Drive, sea en el Padlet, seguiría el proceso natural, solo que el estudiante ya llegaría con una mayor motivación. Entonces, esa es la etapa inicial desde la propuesta del docente. Ya este proceso pues se iría afianzando
con la intención de llegar hasta la etapa final, que es la redacción del texto expositivo completo con todas las estructuras, pero de una manera más lúdica a partir de estas dos herramientas que hemos mencionado. Y de ahí que precisamente nosotros he indicado, ¿no?, que la gran idea es uso de avatar para mejorar la producción de textos expositivos. ¿Qué lección aprendida nos ha dejado este proceso de no solamente de elaboración del video, sino de investigación? Bueno, por ahí nos ha dejado, por ejemplo, la lección de que efectivamente debemos entender que los estudiantes distan mucho a nivel de conocimiento, uso de recursos tecnológicos y por lo tanto también en cuanto a formas de motivación, en cuanto a lo lúdico. No es suficiente con un Kahoot, por ejemplo, sino necesitamos entrar en esa mirada también vinculado a los juegos en los estudiantes. Eso nos ha dejado una lección. Segundo, nos ha dejado también como una lección aprendida, que el avatar, como inicialmente uno conocía, más era en Canva algo básico, ¿no? Pero no es la única forma, sino que también existen otros espacios, incluso hasta con el celular podríamos descargar aplicaciones para ir creando, pero como es una etapa inicial, aprendimos que a veces no es necesario también pues querer abarcar todo, porque al final vamos a terminar luchando ya no con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino luchando con este proceso de inserción de lo lúdico. Pero comenzando desde algo básico, comenzaríamos ya toda una motivación, una dinámica de cambio en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que los estudiantes de la Universidad Privada del Norte, primer ciclo específicamente, cambiaría, ¿no? Esa es la lección también aprendida. Bueno, muchísimas gracias. Es la propuesta.